Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy grabando la sesión 2 bis debido a que hubo una falla técnica con Hangout. Es una lástima que por las tres personas que me estaban esperando les pido una disculpa que fueron, vamos a ver quién fue para agradecerles la espera. De verdad, muchas gracias por estar esperándome. La verdad no se pudo solucionar el problema. Eh, Agradezco la espera a estas tres personas. Muchas gracias por esperarme. Es Josué y Sandra. Muchas gracias por esperarme. De hecho, todavía aparecen como espera. Ya les avisé por mensaje de aquí mismo que porque no se pudo hacer la sesión. Hay una falla en Hangout. De hecho, les voy a compartir algo así. Estamos cuando se transmite una sesión, me aparece esta ventana programada. En este caso yo ya la tenía programada. Le doy iniciar en Hangout y, y me aparece este mensaje: esta página no funciona, Hangouts, bla, 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 bla. Intenta borrar las cookies. Borré las cookies en lo que me esperaban y la verdad no se pudo corregir el problema. Se me hace muy importante el tutorial, por eso lo estoy grabando en vivo, debido a que hay varias dudas con la actividad integradora 3. Entonces vamos a aclarar esas dudas. De hecho, la sesión estaba enfocada a la únicamente a la actividad integradora 3, ya que tiene un grado de dificultad diferente a la actividad 4. De hecho, la actividad integradora 4 está muy sencilla. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a la sesión 2 bis para nuestros grupos 30 y 31. Y el propósito de esta sesión va a ser análisis de la actividad integradora 3. Los temas que vamos a ver para esta actividad 3 es qué es un vector, método analítico y método del paralelogramo. Entonces vamos a hacer estos dos métodos para que vean ustedes cómo, en lugar de paralelogramo yo le llamaría ley de cosenos, pero como no estamos viendo geometría analítica, quizás se les complique entrar en esos conceptos. Entonces ya tenía preparado todo para la sesión, pero pues desafortunadamente el programa no, más bien no sé qué pasaría con Hangout. De hecho todavía estoy intentando, hice otra sesión bis de prueba, pero lo mismo, me aparece la ventana que están viendo a continuación y no se pudo hacer la sesión. Entonces se me haría muy grosero de mi parte no hacerles por lo menos la sesión grabada. De hecho ya está la sesión uno, la sesión 2, perdón, en vivo. La hice el día de lunes y afortunadamente se grabó bien y todo salió muy bien. Esto de la tecnología pues no, a veces se le sale uno de las manos las cosas y no se pueden. Bueno, ya viendo que realmente no se pudo hacer esto, la intención ahí está y no es lo que cuenta es que ya estamos pues haciéndola grabada para ustedes y espero y le entiendan un poquito más porque hay muchas dudas. Comenzando, tienen que de verdad ponerse a leer un poquito, sobre todo en la ley de Coulomb, ver los videos que están aquí en su plataforma, porque esos videos les determinan, o más bien les dan una idea de los conceptos que se utilizan en esta actividad integradora, en este caso la 3. Y aparte viene un ejemplo. Este es el ejemplo que dice aplicación ley de Coulomb. Es el que más se parece, pero difiere un poquito. Entonces sí hay que poner mucha atención a lo que pide la plataforma. Sobre todo, no se me confundan, está muy sencillo. Vamos a empezar con lo básico. De hecho, pues como ya estoy grabando la sesión, son las 7:19, pues tengo el tiempo suficiente para que les explique de una forma pues más despejada o más tranquila, a diferencia de ayer, del lunes que tuvimos los dos temas. Casi me aventé 40 o 50 minutos minutos en explicar la pura actividad integradora 4. Pero vámonos primero con los conceptos. Quizá si no han leído sus recursos, hay que revisarlos. Y el vector en este caso es muy importante porque vamos a hacer un análisis vectorial que desafortunadamente no está muy a fondo en los temas que se están viendo, pero pues aquí estamos para explicarlo. ¿Qué es un vector?
versus un escalar. Y nos vamos con las cantidades. Un escalar, por ejemplo, le pueden decir al señor de la tienda, deme 1 kilogramo de azúcar. ¿Sale? Eso es un escalar porque se puede medir fácilmente, tiene una idea. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a tu casa? No, pues 50 minutos. Eso es un escalar. Pero un vector no se representa de esta misma forma. Pueden ser, en este caso estamos representando fuerzas, pero no se representan de esta misma forma. Digamos que un escalar, o con un escalar estamos muy involucrados en nuestra vida cotidiana, cosa que un vector no es. ¿Qué es un vector? Para empezar, se representa con una flechita. Esa flechita tiene una dirección, o más bien un sentido. Tiene un sentido. Y eso nos lo determina la flechita. También, aparte de tener un sentido, tiene una magnitud. Esa magnitud, digamos que es el tamaño de esa rayita. Tiene una magnitud. Y aparte, tiene o no una inclinación. Entonces, si trazamos una recta, en este caso, nada más por ejemplo, respecto a la horizontal, ese vector o esa raya que está dibujada tiene un ángulo de inclinación, puede ser alfa o cualquier letra del alfabeto griego. Entonces, la gran diferencia a un escalar es que con el escalar estamos familiarizados porque diario ocupamos a los números relacionados, por ejemplo, con el peso, en este caso con el tiempo, con el costo, con muchas cosas. Eso es un escalar, pero un vector ya no se representa así. Podemos tener una magnitud que puede representar en este caso a los newtons, por ejemplo 500 newton. Tiene un ángulo de inclinación, también tiene un ángulo de inclinación y tiene un sentido. Si no tiene ángulo de inclinación, puede ser que esté en 0 o en 90 grados, y también el 0 grados también me representa que tiene un ángulo de inclinación, 0 grados. Entonces, esa es la diferencia de un vector con un escalar. Entonces tiene un inicio y un fin también esa flechita. Entonces hay que tener muy en cuenta esto para entender la diferencia de vector con un escalar, porque nos lo están pidiendo en la actividad. Vámonos ya relacionando todo esto con la ley de Coulomb. Vamos a hacer otra hojita. Otra hojita. Por ejemplo, en la ley de Coulomb tenemos dos cargas. Más y menos. Esas cargas se atraen porque son de diferentes signos, se atraen con cierta fuerza. Hasta ahí esto se llama atracción y repulsión, fuerza. Y se dice en la ley de Coulomb que esa fuerza va a ser igual a una constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Entonces esa distancia se representa con una letra R. Aquí la voy a poner. Esa distancia que hay de la carga 1 a la carga 2 se representa con una letra R. Esa es la distancia. Y los circulitos que están ahí son las cargas. En este caso la carga 1 y la carga 2. ¿Por qué ponemos valor absoluto aquí? Porque al final quien me va a indicar el sentido de las fuerzas es la gráfica. Entonces, por ejemplo, esta fuerza, digamos que no puede ser la fuerza 2 o la fuerza 1, porque son iguales. La fuerza que está al lado izquierdo va hacia la derecha, entonces podríamos decir que esa fuerza es positiva o la otra es negativa. No importa, y eso no tendría que ver nada con los signos que tenemos aquí adentro.
O sea, eso pudo haber quedado como aquí como positivo y no, perdón, ahí como negativo y acá como positivo. Entonces la fuerza va hacia la izquierda es negativa, la fuerza va hacia la derecha es positiva, pero no nos importa, nada más nos importa la magnitud, o sea, el tamaño de esa flecha. Es lo único que nos importa para la ley de Coulomb. Entonces por eso tenemos las barritas. Si las cargas fueran negativas, con estas dos barritas se convierten en positivas. Por ejemplo, si tenemos menos 5 microcoulomb, barrita, entonces esto pues realmente se vuelve en 5 microcoulomb. Entonces no habría ningún problema con eso. No nos van a dar nunca números negativos en las fuerzas con la ley de Coulomb por las barritas que tenemos aquí. Aparte la constante siempre va a ser 9 por 10 a la 9 mientras esté en el aire o en el vacío. Eso nos lo va a indicar el problema cuando es 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional. Entonces entendiendo esto de las flechitas podemos pasar a si tenemos una forma triangular. Entonces vamos a... Bueno, aparte, esto es atracción, repulsión. Carga positiva con carga positiva es como los imanes. Se van a repeler. Se van a repeler estas cargas. O sea, van a ir hacia afuera cuando las cargas son del mismo signo. ¿Sale? Por ejemplo, acá abajo ponemos unas negativas, carga 1, carga 2, negativa y negativa. También se van a repeler las fuerzas. Van a ir hacia afuera. Entonces la única forma en las cuales se van a atraer es cuando son de diferentes signos. ¿Sale? Y la fórmula va a ser siempre la misma para calcular esas fuerzas. Ahora, estamos analizando la actividad integradora número 3. Nada más ese es el fin de la sesión. Pues ya vimos que es un vector. Entonces es una magnitud que tiene dirección y sentido y se acabó. También tiene unidad de medida. Vale, entonces ya que vimos más o menos que realmente estas fuerzas son vectoriales, estas fuerzas ya son vectores y al vector generalmente arribita se le pone una flechita, te la pongo, o sea, este se llama mi vector F, en sí ese ya es un vector, pero no se analiza como vector porque estamos en el plano X. Si ya hacemos todo esto en un análisis, pues las cargas son horizontales, están en el eje X. Por eso no se hace tanto que aquí podríamos multiplicar por el coseno de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1, por eso no se pone en la ley de Coulomb, porque la fuerza que me va a dar va a ser meramente en X. Entonces por esa razón no se considera tanto como un vector, porque o más bien es un vector, pero no se considera como un vector porque está meramente en X ese vector, está de forma horizontal. Entonces por eso no se le toma tanta importancia a ese vector, pero en sí es un vector, ¿sale? Bien, ya que esto lo podríamos representar así para que no se confundan. De todos modos sigue siendo un vector, pero siempre va a estar en X mientras esté así el problema. Pueden ponerlo de manera vertical y pues lo podemos poner en Y no habrá ningún problema. Seno de 90 pues va a ser 0, 1 también. Entonces no va a haber ningún problema. Bien, comprobamos eso que les estoy diciendo. Vamos a la calculadora. Ahorita ya lo analizamos con una... Ya vamos a ponerle numeritos para que se parezca a su actividad y no tengan ningún problema. Pues coseno de 0 dijimos que es ¿cuánto? 1. Y el seno de 90 es 1 también. Pues entonces les decía que cuando analizamos estas cargas, por ejemplo, que mi carga esté en Y, o sea que tenga una carga. Aquí yo tengo una carga, por ejemplo, que sea negativa o positiva, no importa. Más y menos, pues bueno, es positiva y negativa, pues se van a atraer.
pero como ese vector está en y, pues al multiplicarlo por el seno de 90, porque desde aquí de la horizontal a la vertical tengo 90 grados, por eso le puse seno de 90 es igual a 1. Entonces por esa razón en estos dos planos no se considera o no se hace el análisis vectorial, porque todos me va a dar el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo un ángulo de inclinación? Estoy dándole las herramientas que vamos a ocupar ahorita para que sepan de qué estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo un ángulo de inclinación. Voy a poner así mi plano cartesiano XY. Horizontales. Se fue chueca la línea. Horizontales y verticales. Entonces las abscisas o las horizontales son las X y las verticales son las Y. ¿Sale? Eso tiene mucho que ver. Entonces yo aquí tengo una flechita. Tiene un ángulo de inclinación. Sí, tiene una magnitud y dirección. Sí, entonces eso es un vector. Pero ¿qué pasa si ahora tengo también otro vector por acá? El vector azul. También tengo un ángulo de inclinación. Puede ser respecto a la horizontal o a la vertical, pero aquí me va a dar algo parecido. El ángulo lo puedo tomar de dos formas. Lo puedo tomar desde hasta acá o simplemente respecto a X. ¿Sale? Nos va a dar el mismo número, dependiendo cómo se analice. Pero para no confundirlos más, ahí le dejo. Siempre con respecto a la horizontal el ángulo, siempre. ¿Sale? Entonces supongamos que yo quiero hacer una suma vectorial. Por ejemplo vale 30 grados, perdón, 30 newtons, y la otra magnitud del azul vale 40 newtons. Entonces lo más fácil para ustedes, ¿no? Pues dicen, hago esa suma vectorial, son 30 más 40, son 70 y ya está. Esa es la suma de esos dos vectores. No se hace de esa forma. Aquí tengo que hacer un análisis vectorial donde vamos a descomponer en sus componentes el vector rojo y el vector azul. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ver cómo se hace. Y para eso vamos a hacer unas sumatorias de fuerzas. Esa letra sigma se llama sumatoria de fuerzas en X. No las voy a igualar a nada. Nada más voy a analizarlas. Y quiere decir que todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Entonces supongamos que mi primer ángulo, el ángulo rojo, vale ¿qué será? 30 grados, ¿no? Y el azul, no, porque se me van a confundir dónde salen tantos 30. Vale 15 grados. Y el otro vale 20 grados. ¿Sale? ¿Cómo se hace la suma vectorial? Pues sumamos lo que está en sus componentes X y Y. Por ejemplo, este vector de 30 newtons, cuando esté en X siempre va a ser coseno. ¿Por qué coseno? Todo eso tiene un buen que ver con los triángulos. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Sí o sí. Si yo trazo una línea, ahí tengo un triángulo rectángulo. Y para encontrar el valor que yo quiero para cuando ese 30 grados esté en X, pues, o sea, cuando ese 30 grados esté aquí, no va a medir 30 grados esa magnitud. Cuando esté en X, no va a medir 30 grados. Se entiende que estoy transportando este vector que está aquí de 30, lo voy a transponer aquí en X, lo voy a poner ahí, pero no va a medir los mismos 30. Son magnitudes, no va a medir los 30 newtons, va a medir más o menos dependiendo la operación que yo voy a hacer ahorita. Y si veo identidades trigonométricas, nos dice que el coseno del ángulo, en este caso de 15 grados, va a ser igual al cateto opuesto, perdón, al cateto adyacente sobre hipotenusa.
¿sale? Entonces yo quiero saber el valor de ese cateto adyacente, y por eso me queda coseno de 15 por la hipotenusa, y transformando eso pues me queda coseno de 15 por la hipotenusa, que vale 30 newtons, ¿sale? Esa es la razón, o viene de ahí todo eso que les expliqué el día lunes, por qué es coseno o por qué es seno, pero siempre el ángulo tiene que estar respecto a la horizontal, o sea aquí que tiene que tocar a X. Si no toca a X, no podemos utilizar este análisis, sería seno, pero sería complicarnos más. Entonces, cuando el ángulo ustedes lo tengan en respecto a la vertical, o sea, que toque a Y, el ángulo y el vector, entonces ahí se hace otro análisis. Siempre que lo tengan respecto a la vertical, pásenlo a la horizontal, nada más le restan a 90 menos el ángulo que tengan, y ya con eso lo pasan a la horizontal, perdón, ¿vale? Entonces, si ya entendimos esto, por esa razón ya nos hace todo esto, este despeje. Ya sabemos... Ay, creo que es para allá. Ya sabemos por qué es coseno, ¿sale? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, y la flechita cuando esté en X, esos 30 cuando estén en X, que ya nos van a hacer los 30, va a ser positiva, y por eso es 30 Newton, y siempre por el coseno de su ángulo, que es 15. Ahora, vector azul. Ese vector cuando esté en X, o sea, más o menos va a estar por ahí, no va a medir obviamente 40 newtons, va a medir otra cosa, y aparte el sentido el sentido de esa flechita va hacia la izquierda y no va hacia la derecha, entonces sería negativo, menos la magnitud, menos la magnitud, que en este caso es 40, coseno de su ángulo, que en este caso es 20, ¿sale? Y de esa forma estamos sumando esos dos vectores respecto a X. Ahora vamos a hacerlo respecto a Y. Voy a borrar acá abajo. Esta es toda la teoría que tienen que saber para que no tengan muchas dudas y no se pongan a copiar nada más lo que está en YouTube. Esto es para que de verdad aprendan lo que estamos haciendo y no se confundan. Entonces la sumatoria, ahorita realizamos esas operaciones. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo en las fuerzas en Y. ¿Sale? Sumatoria de fuerzas en Y. Aquí me faltó la sigma. Bien, ahora vamos a analizar primero el vector rojo. Cuando esté en Y va a tener esta forma. Me fui muy chueco, ahorita vamos con la línea. Va a tocar a Y, pero para que no se me amontonen las líneas va a estar algo así. Flechita para arriba. Es para arriba, va a ser positivo. Entonces sería 30 positivo. Y ya no es coseno, ahora es seno de 15 grados. ¿Por qué seno? Vuelvo a lo mismo. Si se dan cuenta, esta distancia mide lo mismo que esta distancia, entonces ese triángulo es igual. Por ejemplo, si yo pongo ese triángulo que les acabo de marcar, más o menos, si por ejemplo yo pongo ese triángulo, aquí tengo un ángulo de 15, tengo esto que es 30 y desconozco mi cateto opuesto. Entonces ese es el tamaño que va a tener cuando esté en Y. Por eso es seno. La identidad trigonométrica de seno dice seno del ángulo, que en este caso es 15, va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, y si despejamos esta h está dividiendo, pasa multiplicando, sería seno de 15 por h vale 30, y eso va a ser igual al cateto opuesto, o sea, al valor que estoy buscando, ¿sale? Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar,
Y ahí ya les estoy demostrando por qué es seno y por qué es coseno. La flechita va hacia arriba, ¿vale? Ahora vámonos con la línea azul, con el vector azul. Ese vector cuando esté en Y va a ir hacia arriba y obviamente va a ser positivo. No siempre es negativo el otro valor, ahí es para que pongan especial cuidado, que no siempre va a ser negativo. Ahí es positivo, porque esa flechita cuando esté en Y va a ir hacia arriba y es positiva, más 40 por el seno del ángulo, que es 20. Esa es la suma vectorial. Tenemos que descomponer esos vectores en sus componentes X y en su componente Y. Ya lo de las operaciones es lo de menos. Por ejemplo, vamos a buscar la calculadora. Ahí está la calcu. Primero hay que checar que la calculadora esté en modo DEG, Shift y Mode o Mood. Y escogemos la opción 3. Checamos que está bien. Si ponemos seno de 0.5, tiene que ser, ahí no es cierto, seno de 30 da 0.5. Ahí lo estaba poniendo al revés. ¿Sale? Un medio. Cuando les dé eso está bien calibrada la calculadora. Entonces puedo poner coseno 30 coseno de 15. Eso me da, ay, qué número tan loco. Me da 28.97. Menos 40 coseno de 20. No es necesario cerrar el último paréntesis. Y 37.58. Y hacemos esa resta. Ahí. 28.97 menos 37.58 va a ser igual a menos 8.61. Y entonces de esa forma nos da el valor de la sumatoria de fuerzas en X para ese análisis, o la suma de esos dos vectores en X. Y esa suma, y cuando estén en X se llaman y cuando estén en Y se llaman J. Entonces me dio menos 8.61 newtons en J. Perdón, en Y. ¿Sale? Y ese es mi suma vectorial en Y o en X, como lo prefieran llamar. Ya viendo todo este relajo, ya podemos empezar con la actividad integradora número 3. Y para que no sea igual que la de ayer, voy a cambiar los datos. Vamos a ponerle 7 ahora. 7, aquí le aumentamos 20, 30 sería 50, a todo le aumentamos 20. 50, serían acá 40 y acá serían 60. Algo así sería. Vamos a hacer el triangulito para que chequemos las diferencias y cómo deben de hacer detalladamente esta actividad. Entonces vámonos para acá. Tenemos el triangulito primero. No voy a poner la distancia exactamente. Supongamos que miden lo mismo. Ahorita no me importa tanto. Esto es para que lo alcancen a ver. ¿Sale? Supongamos que es un triángulo que mide igual. Todos sus lados miden 7 centímetros. Y aquí voy a responder a una duda. Todos sus lados miden 7. Obviamente centímetros. Y acá vamos a poner las cargas. Esta es mi carga 1, carga 2 y carga 3. Estas dos son positivas. La de acá es negativa, me parece. ¿Sale? Si analizamos por partes, por ejemplo, si analizamos primero la carga 1 respecto a la carga 2 y después respecto a la carga 3, voy a obtener mis vectores.
Entonces, por ejemplo, lo que me está diciendo es del vector Q2 a Q1 y del vector Q3 a Q1 saque mi resultante. Pero primero tengo que ver los sentidos de mis flechitas o de mis vectores. Entonces, por ejemplo, aquí de Q1 a Q2, signo positivo y signo negativo, pues se van a atraer. Se van a atraer. La fuerza la voy a calcular con la ley de Coulomb. ¿Sale? Se están atrayendo entre esas dos, Q2 y Q1. En Q3 y Q1 también se están atrayendo, signo positivo y signo negativo también se atraen. ¿Sale? Y lo único que yo voy a analizar va a ser, ya vectorialmente, va a ser el cacho que les estoy subrayando ahorita. Eso es lo único que yo voy a analizar. Eso que está ahí. Pero antes de analizarlo vectorialmente tengo que calcular esas fuerzas. A esas fuerzas les voy a llamar, por ejemplo, acá abajo F de 2 a 1. La fuerza que ejerce de 2 a 1. Y a la otra le voy a llamar de 3, F de 3 a 1. ¿Sale? Eso es lo que voy a hacer. ¿Vale? Hay quienes han hecho el análisis respecto a Q3. Eso yo digo que se lo están pirateando. De hecho, si ponemos en el Google, vamos a comprobarlo. Si ponemos en el Google de hecho esta no es. Ahorita lo hacemos para que se den una idea de lo que algunos de ustedes están haciendo, y no lo hagan, de verdad. Copiar procedimientos no deja nada bueno. Se supone que estamos educándonos y cómo podemos hacer trampa en las cosas. Y aquí está, por ejemplo, ahí está, y vamos a ver si por lo menos está bien. No quiero. Y aquí me estoy dando cuenta de dónde están copiando. Para empezar, ni se le entiende cómo está haciendo su análisis. Les está dando coordenadas. Les hasta están copiando la foto por ahí. ¿Y cómo obtienes no sé ni qué quiere decir vector módulo? Cuando en realidad está muy fácil el análisis. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, no copien, no se engañen. Aquí hay otro. Bueno, me parece que no es. No, no. Pero por ejemplo, el que ya les mostré, pues realmente no está bien. O no es que no esté bien, de hecho ni lo he checado, pero ni siquiera corresponde a lo que están viendo ustedes en la prepa en línea. Entonces, tengan mucho cuidado con copiar estas cosas. Hagan las cosas por sí solos. Si tienen dudas, para eso está su facilitador, o sea, para eso estoy yo. Vamos a seguir. Entonces ya tenemos el triangulito, ya casi está todo terminado. Ya ustedes saben hacerlo facilito. Por ejemplo, voy a analizar primero la parte que les voy a subrayar, o sea, esto de acá. Imaginemos que todo lo demás no existe. ¿Sale? O sea, primero vamos a analizar a la cara. Tenemos este circulito, el otro de acá. Vamos a analizar, esta es negativa, esta es positiva. De esa distancia mide 7 centímetros. Carga
1, carga 2. Y ya saben hacer esto con la ley de Coulomb. La fuerza va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9. La magnitud, que en este caso la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? La carga 1 vale 50 microcoulomb menos 50 microcoulomb por 10 a la menos 6. Y tenemos otra vez barritas. Y la carga 2 vale 40. Obviamente por 10 a la menos 6. Y todo eso va dividido entre la distancia que lo separa. En este caso 7 centímetros convertidos a metros me dan 7 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sale? 7 por 10 a la menos 2. Esto véanlo en su tabla de prefijos que yo les puse en avisos al cuadrado. Y ya tenemos todo. Esta se llama fuerza de 2 a 1. La que está aquí. Tomamos la calculadora. Esto lo hacen en 2 pasos. No se compliquen la vida. En 2 pasos háganlo. De 2 a 1. ¿Cómo lo hacemos en 2 pasos? Pues tomen su calculadorita. Ponemos 9. Siempre paréntesis. 9 por 10 a la 9. Cerramos, abrimos. Menos 5 se va a convertir en positivo porque es valor absoluto. Menos 50, perdón. Entonces se hace positivo por 10 a la menos 6. Cerramos paréntesis. Y 40 por 10 a la menos 6. Y eso nos da 18. Y abajo ponemos, abrimos paréntesis, 7 por 10 a la menos 2 o 0.02. Al cuadrado cerramos y el cuadrado. Y eso nos va a dar 4.9 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Les sugiero que hagan su actividad a mano, no hay mucho problema. 18, o más bien no hay problema, entre el último valor que fue ANS, y eso nos va a dar 3673.46. Obviamente esto es Newton, 3673.46. Vale, entonces como cambié los datos, chequen sus operaciones de todos modos y me ponen los comentarios abajo por si están mal. Vamos a hacerlo todo junto para, pues yo simplemente para cerciorarme que estoy haciendo las operaciones bien. 9 por 10 a la 9. Cerramos, abrimos. 50 por 10 a la menos 6. Esto es como para comprobar. 40 por 10 a la menos 6. Eso entre paréntesis 7 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso nos da 408. Fíjense, igual y me equivoqué en algo. Vamos a checar. Ya me di cuenta en que me equivoqué. Por eso no me gusta hacer todo de un jalón. ¿Sale? Ahí está correcto. 343.46. Pongo Shift. Y ese valor se va a llamar A. ¿Vale? Bien. Ya tengo mi fuerza de 2 a 1. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza de 2 a 3? Pues yo lo voy a checar como, bueno, no yo, se checa como si fuera que está en el espacio, no nos importa el ángulo ahorita. Aquí más o menos tenemos el negativo acá, con la misma inclinación por acá. Conocemos la distancia que es de 7 centímetros. Esta es mi carga 1, mi carga 3. Entonces si eso lo giramos, pues es igual que hicimos el análisis allá arriba. Fuerza... La fuerza que hay de 3 a 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9
por la carga 1, por ejemplo. En este caso es 50. La carga 1 es menos 50. Pero les digo que es como es magnitud o valor absoluto, 50 por 10 a la menos 6. Y después ponemos el otro valor que es de la carga 3 de 60 por 10 a la menos 6. Y abajo dividiendo vamos a poner pues es la misma distancia, es de 7. De Q1 a Q3 es 7 centímetros. Ya lo ponemos como 7 por 10 a la menos 2. Y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ahora vamos a hacer esta operación con la ayuda de la calculadora científica. Paréntesis 9 por 10 a la 9 por 50 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 6. Eso nos va a dar 27. La fuerza de 3 a 1 va a dar 27. Qué bonito 2. Y abajo pues nos va a dar 4.9 por 10 a la menos 3. Y haciendo esa división nos va a dar 27 entre 4.9 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a dar 510.20. No, perdón, 5510.20 newtons. 5510.20. Vamos a guardar esa fuerza. Shift RCL P. Vamos a comprobar si están bien. A vale 36.76.46 y B vale 5510.20 newtons. Ya tenemos esas dos fuerzas. Vamos a grabarlas, a poner otra hoja. Entonces les había comentado que tenemos estos dos vectores, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerlos con colores para que ya, si no les digo por nombres, pues les diga por colores. Tenemos nuestro vector que fue en este caso este es nuestro vector F. Primero el de arriba porque tenemos el azul. F de 3 a 1 y abajo es nuestro vector F de 2 a 1. Entonces vamos a poner cuánto vale F de 3 a 1 y F de 2 a 1 y F de 3 a 1, para que no se nos olvide. Según la otra hojita, F de 3 a 1 vale 5510, ¿sale? F de 3 a 1 vale 5510. Ahorita lo ponemos, lo vamos a ocupar 5510.20. Newton, ¿sale? Y el otro vale a 3673 30
.46 newtons. Ahora, esto es realmente lo que vamos a ocupar para la sumatoria de fuerzas. Tenemos dos vectores. Lo que nos pide la actividad es obtener la resultante. Ahí está muy fea esa resultante. Entonces, por ejemplo, lo que nos pide la actividad de aquí 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 por aquí llega. Entonces lo que nos pide la actividad es lo siguiente, es obtener ese vector que está ahí en rojo, el vector resultante FR. Es lo que nos pide la actividad. Entonces nos pide ese vector resultante y su ángulo. Eso es lo que nos pide la actividad. Y se dan cuenta, ahí se forma un paralelogramo. Lo podemos hacer por el método del paralelogramo o por el método analítico, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Para hacerlo de una forma primero fácil y luego la que les pide la actividad, que realmente nos tiene que dar lo mismo, entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Pero antes de eso vamos a obtener el ángulo de ese triángulo que se formó. Por ejemplo, aquí teníamos esta forma de este triángulo, más o menos era el que tenía la actividad. Vamos a obtener este ángulo. Como todos los lados miden iguales, obviamente todos los ángulos van a medir iguales. La suma interna de los ángulos de un triángulo miden 180 grados. Si lo dividimos entre 3 nos dan 60. 180 entre 3 nos dan 60. O sea, todos estos ángulos miden 60. Porque estamos cumpliendo con la teoría. La suma de todos esos tres triángulos de ángulos, como sus lados son iguales, la suma interna son 60. 60 por 3 son 180. O podemos hacer otro método. Partimos a la mitad del triángulo y podemos irnos otra vez a ley de a identidades trigonométricas y obtener el valor. Entonces, si de la carga 1 a la carga 2 mide 7, a la carga 2 mide 7, y como lo partimos a la mitad de 7 es 3.5, ¿sale? Y la hipotenusa sigue valiendo 7. Entonces el triángulo que voy a iluminar es el que voy a analizar para obtener este ángulo, ¿sale? El otro no me sirve ahorita, me va a salir exactamente lo mismo. ¿Sale? Ese triángulo que estoy intentando iluminar es el que voy a calcular. ¿Con qué? Con identidades trigonométricas. Conozco cateto adyacente al ángulo alfa y conozco hipotenusa. Entonces con el coseno del ángulo alfa me va a dar ese valor. Es cateto adyacente, que vale 3.5, sobre hipotenusa, que vale 7. Voy a despejar a alfa. En este caso 3.5 entre 7 me va a dar ¿cuánto? Siempre va a dar la mitad. Para todos esos ángulos va a dar 0.5. Para todas esas divisiones 0.5. Esto es alfa. Despejo al coseno, me queda abajo. No puedo hacer esa operación, pero sí puedo decir el coseno lo subo y me da coseno a la menos 1 de 0.5. Coseno a la menos 1 de 0.5 nos da shift coseno de 0.5, me va a dar 60. Y ahí está. Ese ángulo alfa es igual a 60. Lo voy a ocupar, o sea, sería lo que voy a poner en verde. Ese ángulo vale 60 grados. ¿Sale? Entonces, ya vieron el procedimiento, lo voy a borrar porque necesito mucho espacio acá. Entonces, primero con ley de cosenos vamos a averiguar todo este show. Y es simplemente sustituir en una fórmula.
no está tan complicado. Lo único que necesitamos es la fórmula y saber el ángulo que en este caso estamos ocupando. La fórmula es la siguiente para obtener esa fuerza resultante con ley de cosenos. Ley de cosenos. ¿Sale? Entonces dice la fórmula dice FR, fuerza resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más 2 veces A por B por el coseno de alfa, o sea, de 60. Entonces, simplemente sustituyendo esos valores nos va a dar el valor. Entonces, como yo ya tengo grabados el valor de la fuerza de 2 a 1 y de 3 a 1, pues simplemente yo para fines de hacerlo más rápido, ustedes obviamente lo tienen que comprobar todo, puedo poner lo siguiente: A cuadrada, ¿cómo tengo el valor de A? Alfa A cuadrada más B cuadrada más 2 veces A por B por el coseno de 60, y ya tengo el valor 80,06. 06.14. ¿Quién es A y quién es B? Pues es esta misma figurita. Esto de acá es A y lo de verde es B. Y ya. O al revés, no pasa nada. Ya tengo esa FR. ¿Y cómo podemos obtener el ángulo? Pues ahí sí o sí tienen que hacerlo con las sumatorias de fuerzas en X y Y. Entonces dirían, ¿por qué tan fácil? Pues sí, pero de todos modos tendrían que hacer el otro análisis vectorial. Eso es para la fuerza resultante. Y obviamente estos son newtons. Ahora, vamos a hacerlo con análisis de fuerza, ¿sale? Vamos a utilizar el mismo diagrama. Esto pues obviamente ustedes le regresan al video y nos va a dar 80,06, ¿sale? Lo pongo por acá para que veamos que nos da lo mismo. O lo grabo. Vamos a grabarlo en la calculadora. 80,06 Shift RCL. Vamos a ponerle C. ¿C cuánto es? 80,06, ahí está. Para no andar borrando. Entonces para el otro análisis cambia un poco. Ese valor teta. Goma. La goma está muy grande. Bueno, vamos a borrar todo. Habíamos quedado que era algo así. Luego algo así. Y lo que queríamos obtener era la fuerza resultante. Por ahí así.
Esto es FR. Pero ahora lo vamos a obtener con sumatorias de fuerzas en X y en Y, porque ocupamos esas fuerzas para obtener el ángulo. Este es X y esto es Y. Lo azul se llama fuerza de 3 a 1. Lo verde se llama fuerza de 2 a 1. Vamos a ver si estamos correctos. Sí están bien. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo que les había comentado en un principio, sumatoria de fuerzas en X y todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Vamos a analizar primero la fuerza de 2 a 1, que es esta que está aquí. Ya está en X, no tiene inclinación. En este caso no vamos a tomar en cuenta la fuerza resultante, la podemos quitar para que no nos confundamos. Uy. Ahí está. Entonces la fuerza de 2 a 1 es positiva. Entonces, y le podemos poner coseno de 0 porque no tiene ningún ángulo, pero el coseno de seno es 1, no se pone. F de 2 a 1. Cuando f de 3 a 1 también esté en X, o sea, cuando punteemos esta fuercita y esté en X, va a ir hacia la derecha. Por tal motivo es positiva y es f de 3 a 1. Por el coseno de su ángulo de inclinación que dijimos que es 60. De hecho, para ustedes también va a ser 60. Y sustituimos los valores y obtenemos el valor de las fuerzas en X. Entonces ponemos 3673.46 más 5510.20 por el coseno, vamos a lo para acá tantito, por el coseno de 60. Entonces podemos hacer este cálculo. A ya lo conozco, A vale, vamos a ver si es el mismo valor, A vale 36.73 más B coseno de 60, y eso me da 64.28, positivo 64.27 newtons en I, porque es sumatoria de fuerzas en X. Ahora vámonos a las sumatorias de fuerzas en Y. No, en Y para arriba es positivo. ¿Sale? Como el valor de 2 a 1 ya está en X, no lo vamos a poner porque si ponemos coseno, ahí sería seno de 0, pues me va a dar 0 y multiplicado por la fuerza de 2 a 1 me va a dar 0. Por esa razón no se pone, ya está en X. Ese vector que verde ya está en X, no tiene ángulo de inclinación. Si ponemos seno de 0 es 0 y multiplicado por la fuerza de 2 a 1 de todos modos me va a dar 0. Pero la fuerza de 3 a 1, que es esta, sí la podemos poner en Y. ¿Sale? Y la ponemos. Fuerza de 3 a 1 por el seno, de su ángulo, que es 60 grados. Y sacamos esa operación, pero sustituimos números si queremos. Entonces 5510.20 por el seno de 60. ¿Cuánto da ese valor? 5510, me parece que es el valor de B. Sí, por el seno de 60. Y eso nos va a dar 471
no, 4771. Está muy feo ese 7. 4771.97. Y que son newtons en J. Para calcular la fuerza resultante, vamos a recurrir a una fórmula que nos dice lo siguiente: la fuerza resultante va a ser el valor absoluto de, en este caso, vamos a poner raíz cuadrada, es la fórmula de raíz cuadrada de las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado. Esas son magnitudes también lo que va adentro. O sea, aquí va una barrita, aquí va otra barrita, aquí una barrita y aquí otra barrita. O sea, si fueran negativas se vuelven positivas, pero realmente no importan porque se elevan al cuadrado y todos modos se hacen positivas. Entonces hacemos esa sumatoria de fuerzas, esa suma, y obtenemos los valores. En este caso va a ser 6428 punto 57, y eso lo elevamos al cuadrado, más 4771.97 y lo elevamos al cuadrado. Todo eso va en raíz cuadrada. Tomamos la calculadora y ponemos este número, ya lo tenemos, al cuadrado más 6428. Vamos a poner paréntesis, 6428.57 al cuadrado, y a eso le vamos a sacar raíz cuadrada y nos da 8006.13, y nos dio lo mismo que allá arriba con el método del paralelogramo o del cosenos. FR va a ser igual a 8006.13 newtons. Y ya tenemos casi todo, nos falta el ángulo. Entonces vamos a checar si nos dio lo mismo. Lo guardé en la letra C. Ahí está, punto 14, 8006, 8006.13.14, no es mucha variación. Y nos está dando lo mismo con los dos métodos, pero para obtener el ángulo sí voy a necesitar de las sumatorias de fuerzas en X y en Y. ¿Sale? Para obtener ese ángulo de inclinación. Entonces me voy a recurrir a una formulita, que ese ángulo teta que voy a ocupar yo, vamos a pasar a otra hoja. Ya tenemos el valor de la fuerza de 3 a 1, ya lo conocemos. Ya tenemos también el valor de la fuerza de 2 a 1. Ya tenemos el valor de la fuerza resultante, que es FR. Ya lo tenemos. Nos falta únicamente conocer ese ángulo llamado teta. ¿Cómo lo obtenemos? El ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de
fuerzas en Y sobre fuerzas en X, y eso nos va a dar un resultado. Entonces las fuerzas en Y ya las tenemos guardadas, ¿verdad? Es A y B. Pero vamos a ver quién es quién. A y B. Vamos a ver quién es quién para para ya nada más poner los valores en la calcu. Entonces quedamos que A no, pues esas no las guardé. 6428.57. Sesenta y cuatro 28.57 son en X. 6428.57. Y para Y son 4771.97. Y hacemos esa división y sería 4771.97 entre 6428.57, y eso nos da .74. Teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 0.74, y entonces ese ángulo va a ser igual shift tangente de ANS y 36.58 grados. Entonces ya tenemos este ángulo. Bueno, pues muchas gracias. Espero y poder reponer la sesión. Si ya con esto es suficiente, ya recuerden que ya tuvimos la sesión 2 en vivo. Fue una lástima que no saliera la sesión, pero más sin embargo, pues ya estamos corrigiendo eso. Vamos a ver si ya se puede. Si no, igual y me aviento una sesión más al ratito o mañana en la tarde, y pues vemos qué pasa. Bueno, ahí siguieron esperándome y vemos qué pasa. A ver si ya se puede. Sigue la falla. Esperemos, o sea, la computadora. Ahorita también checo con mi otra computadora y vemos qué pasa. Pues muchas gracias. Ya contesté a varias preguntas que me habían hecho vía mensajero de plataforma. Entonces pónganse a leer sus recursos. Les recomiendo principalmente vean el video de la primera semana de ley de Coulomb, plano cartesiano, teorema de Pitágoras, trigonometría, funciones trigonométricas, razones trigonométricas, por favor, o pongan sus dudas en el foro de Aprendiendo. Es muy importante que lo hagan, debido a que si no leen la teoría, pues no le van a entender nada más con una sesión a todo lo que se requiera para esta actividad integradora 3. Les deseo excelente noche, un saludo. Pues cualquier duda, estoy disponible en plataforma para el grupo 30 y 31. Que tengan excelente noche. Saludos.